Buenos Aires es el mediodía justo. Mi nombre es Clara Sánchez, soy magíster en Relaciones Internacionales y politóloga y me dedico al análisis internacional dentro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Clara. René, por favor. Un saludo, agradecemos la invitación. Mi nombre es René Otadui y soy militante de Izquierda Castellana y responsable para relaciones internacionales con América Latina y bueno, acá participo también en otros muchos movimientos sociales. Un saludo. Muchas gracias, René. Ricardo, por favor, si puedes Sí, activar. mucho gusto. Sí, tengo un problema aquí para activar la cámara, no sé, creo que no me ven, ¿verdad? No. Bueno, mientras la arreglo voy a dar el saludo. Mucho gusto, René, mucho gusto, Clara, Ollantay, mucho gusto. Soy Ricardo Ramírez, de la República de El Salvador. Bueno, yo vengo de una organización de cooperativas agropecuarias que se llama CONFRAS, que somos miembros del Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR12, y además pertenecemos a un bloque de organizaciones más amplio que se llama Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, con el que hemos venido actuando en el último año. Y mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Ricardo e Isabel. Amigas y amigos, estamos iniciando nuestro conversatorio, nuestro análisis sobre Ucrania y sus impactos para nosotros, los que estamos varios kilómetros de aquella ciudad hasta hace poco desconocida. Vamos contigo, Isabel. La pregunta que te formulábamos inicialmente, ¿por qué los promotores del conflicto en Ucrania no escatiman incluso sacrificar a sus propias poblaciones? ¿A qué obedece o qué intereses están detrás de la guerra económica, financiera y mediática? ¿Hay alguien que gana con esta crisis? Adelante, Isabel, Clara. Bueno, yo creo que el conflicto de Ucrania que nosotros estamos viendo ahora empezó hace mucho tiempo, no es de ahora. Podemos situarlo históricamente en dos momentos previos muy importantes, más allá de la desintegración de la Unión Soviética, que es 2004 con la Revolución Naranja, y en 2014, 2015, si no estoy mal con los números, porque a veces las fechas uno las tiende a olvidar, con la Plaza Maidán. Y hoy tenemos de vuelta que eso ocasionó que el este de Ucrania, estas dos regiones que se volvieron ahora muy famosas, Lugansk y Donetsk, se empezaran un proceso de separación o de resistencia en contra del gobierno central de Kiev y giraran hacia la órbita rusa. Creo que también otro factor que colabora a que este conflicto exista es la pandemia. La guerra muchas veces es un motor de reactivación económica muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces sumamos la conflictividad que viene viviendo Ucrania, que se debate desde el 2004 hasta hoy si quiere ser pro Europa Occidental o pro rusa. Este debate no queda saldado, hace 20 años que se están debatiendo esto y el pueblo ucraniano sobre todo está dividido hacia el interior en esto. Me refiero hasta este momento, ¿no? Porque ahora la invasión, vamos a decir, en cierta manera rusa, lo que está fomentando es el nacionalismo ucranio. Entonces, la gente que a veces apoyaba al gobierno ruso ahora quizás no lo apoye de manera tan cabal porque las atrocidades o los crímenes de guerra que se ven, eso mucha gente hace cambiar su opinión. Pero tenemos esto, por un lado, una Ucrania dividida entre ser pro-occidental o pro-rusa, por decirlo de alguna manera, la pandemia y las grandes economías del mundo que han sufrido impactos claros por la pandemia, como hicimos claro en todas las economías, pero que ellos tienen el recurso de la guerra como forma más directa para poner a andar sus economías de vuelta y poder retomar en cierta manera la preeminencia del orden internacional. Lo que se está peleando ahora en esta guerra no solo es si Ucrania va a ser parte de la órbita de Rusia hoy o parte de la órbita de la OTAN, Unión Europea, sino también se está debatiendo quiénes son o quiénes van a ser los que lleven adelante la preeminencia del orden internacional.
Estados Unidos venía discutido en su orden internacional con el ascenso de la economía de China a nivel económico, pero China no lograba tener un posicionamiento político que convenza al resto del concierto de naciones. Bueno, Rusia está haciendo ese ejercicio a ver si se puede posicionar de alguna manera como un actor global que reordene el orden a nivel político, a nivel internacional. Yo creo que va por ahí la cuestión. Y esto de que la guerra como promotor de la economía, ¿no? Lamentablemente el conflicto de Ucrania lo que hace es poner en vilo justamente a las grandes economías europeas. La guerra es en suelo europeo, entonces eso también hace que los países desarrollados vean el conflicto de manera mucho más cercana, ¿no? Porque Afganistán no, estaba lejos, era otra religión. Yemen, ni hablar, es un conflicto del cual no se habla y existe. Y así podemos nombrar un montón de otros conflictos hoy que están desarrollándose en el mundo y que el mundo no les da importancia, y en el cual también mueren mujeres, niños, ancianos y hombres en la guerra, ¿no? Muchas gracias Clara, sobre tu análisis. Como muy bien indica ella, estuvimos casi acostumbrados a que en el mundo existiese una sola voluntad, y lo que nos indica Clara es que ahora esos otros actores globales también dicen que estamos presentes, y obviamente esto tiene impactos o tiene, digamos, una estrategia de guerra económica, guerra comercial. Estamos conversando hoy, amigas y amigos, sobre Ucrania y sus impactos para los pueblos en Abya Yala y también para el mundo, porque al fin y al cabo los actores, como decimos, en este conflicto creado, no han ido al campo de batalla aún, ¿sí? Pero sin embargo sus pueblos ya están sufriendo las consecuencias, los impactos de esta guerra innecesaria, obviamente, bajo todo punto de vista. Vamos a ir con René. René está en la parte del sur de la Unión Europea, lo que se llama España, Madrid. René, la Unión Europea, al parecer, es uno de los principales perdedores, digamos, en este conflicto, pero claro, las élites nunca pierden. ¿A qué se debe el posicionamiento de la Unión Europea en este conflicto, muy a pesar de que la OTAN no se anima a entrar en la guerra directamente, aunque envía plata y armamentos? Pero ya dijeron que, como eso se escucharía seguramente en los países nuestros o en África, ¿no? El tema de, ya pues ni modo, aguántense el frío y el hambre, ¿no? Pero en Europa que se diga eso a la población, ¿no? Esto es, no sé, inexplicable. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cuál es, digamos, tu análisis al respecto, René? Sí, ha comentado ya algunos aspectos muy importantes la compañera para analizar la profundidad de este conflicto. La Unión Europea está cada vez más estrechamente vinculada a la OTAN, y la OTAN es la herramienta privilegiada del imperialismo anglosajón y de los países capitalistas occidentales para sus estrategias en Europa. No solo se trata de una guerra comercial, financiera y mediática desde la Unión Europea hacia Rusia. La Unión Europea está planteando también inversiones millonarias para el rearme de Ucrania. Alemania va a aumentar en un 2% el porcentaje de su Producto Interior Bruto para gastos militares, va a dedicar una partida extraordinaria para modernizar su ejército, van a enviar armamento, y eso mismo está ocurriendo con otros muchos países de la Unión Europea. Claro, hay que añadir, yo creo, o profundizar un poco en un elemento que comentaba la compañera, ¿no? El capitalismo occidental se encuentra en una situación de crisis brutal y viene preparando la guerra como su pretendida gran solución a esos problemas, ¿no? Así lo han hecho históricamente, y en alianza con la Unión Europea y con la OTAN pretenden frenar este mundo multipolar naciente, mantener su hegemonía y además resolver su crisis interna. Y bueno, están generando las condiciones como para una guerra global, y ellos verdaderamente
preocupante. Ya ha comentado la compañera que la OTAN viene acosando a Rusia desde la caída de la Unión Soviética. En la actualidad, la Rusia actual no es un Estado socialista, pero la Rusia de Putin no es la Rusia de Yeltsin. Y como comentaba la compañera, pues está jugando un importante papel de contrapeso a las grandes potencias capitalistas occidentales y tiene sus propios y bien definidos objetivos geoestratégicos y un estatus independiente al servicio de su propio proyecto. Y esto está generando muchas contradicciones con el capitalismo occidental. Rusia ha recuperado su estatus de gran potencia. En Siria esto se expresó con toda su crudeza. Rusia en el plano internacional juega un papel propio que es muy importante, y aquí está el asunto que desde nuestro punto de vista es clave. Es aliado de países del ámbito prosocialista, latinoamericanos y del Caribe, pero también de forma muy particular de China. Y comentamos que aquí está la clave porque creemos que el objetivo final del imperialismo es frenar el ascenso de China en todos los frentes y a través de todos los medios. Y creemos que confían en que una guerra de desgaste en Ucrania, sobre la base del intento de arruinar la economía rusa, con todo el malestar que eso puede generar, pueda generar también las condiciones para algún tipo de golpe de Estado o de desestabilización del propio Estado ruso. Y bueno, en esas tareas andan y no les importan las consecuencias que vaya a generar esto sobre la población europea, al igual pues que la oligarquía norteamericana no le preocupa lo más mínimo las consecuencias que tienen años y años de políticas neoliberales sobre su propia población. Y bueno, es sintomático, ¿no?, el fin del proyecto del gasoducto del Nord Stream 2, que iba a duplicar el gas enviado desde Rusia a Alemania. Este proyecto ha finalizado, ahora Alemania va a tener que comprar gas a los Estados Unidos, gas licuado muchísimo más caro. Las consecuencias que eso va a tener sobre su economía, el impacto va a ser tremendo, pero bueno, la Unión Europea juega un papel de aliado del imperialismo norteamericano a través de la OTAN, y ese es su papel, y las consecuencias que ello vaya a tener sobre la población no les importan lo más mínimo. Muchas gracias, René Otaduy desde el Estado español. Efectivamente, se hacen guerras, pero el golpe económico es mucho más impactante que incluso el golpe militar, si se podría llamar así. Vamos a ir, esperamos que Ricardo ingrese. Habíamos invitado a Ricardo, que viene de un país de El Salvador, el país centroamericano, porque de lo poco que conocemos, ¿no?, de las posturas, pero sobre todo de las decisiones, medidas, ¿no?, de mitigación, digamos así, de los impactos o frente a los impactos que genera este conflicto, que en buena medida también se ha vuelto casi como petroguerra, ha sido y es El Salvador. A ver, vamos a estar ingresando. Y de lo poco que conocemos es el actual presidente Bukele tomó medidas, que son como 11 medidas, porque sintió que la situación económica en el país estaba siendo afectada de manera negativa por este conflicto. Explicará mejor, digamos, Ricardo, esto si acaso es por este conflicto, pero lo que queremos decir es que el petróleo o el diésel, ¿sí?, incluso por encima de lo que es la gasolina, se puso en estos últimos días en Guatemala, por ejemplo, 41 quetzales, lo que nunca había llegado, estuvo en 17, 22, 23, ¿sí? Y por encima de la gasolina, por ejemplo, estuvo hace un par de días atrás el petróleo. Y en esa situación, pues, los gobiernos, algunos, en este caso concretamente de El Salvador, tomó medidas. En el caso de Guatemala, prácticamente hay un silencio, ¿no?, en cuanto a medidas, pero en cuanto a posicionamiento, obviamente que creo que es de conocimiento público, ¿no?, que está a favor o apoyando, digamos, la postura norteamericana, en el caso al igual que en otros países, ¿no?,
con algunas excepciones de la región. Ricardo, si puedes activar tu cámara, creo que ya tienes no, todavía tiene dificultades. Vamos a ir con Isabel. Clara, conociendo conocemos poco. Según tu análisis, ¿por qué los gobiernos de la región de lo que llamamos América Latina toman las posturas que han tomado en este conflicto, e incluso ganándose, digamos, estos impactos económicos para sus pueblos, ¿no? Adelante. Bueno, yo creo que la región igual Latinoamérica o América Latina en general la podemos dividir. Clara, si puedes subir un poquito más tu micrófono, tu volumen. Ahí se escucha mejor. A ver, ahí creo que un poquito mejor. Sí, adelante, adelante, continúa. Lo que decía es que la región la podemos dividir en varias subregiones, a su vez, ¿no? América Latina no es unívoca, no tiene el mismo proyecto. Hay una América Latina que mira hacia un lado y otra que mira hacia otro. Eso es histórico. Y que incluso los mismos países van cambiando esa mirada de acuerdo al posicionamiento político que cada uno de los gobiernos va generando, ¿no? Lo que causa a su vez una ruptura más hacia el interior. Pero hoy en día podemos decir que la mayoría de la región está condenando la guerra, está apoyando de manera, en cierta manera, en los foros de derechos humanos, en la Asamblea General, está condenando la invasión. Se vive como una invasión a Ucrania por parte de Rusia. Al gobierno de mi país específicamente le costó tomar una postura unívoca. Creo que todavía hacia el interior del gobierno le sigue costando porque hay dos visiones muy distintas. Además, nuestro presidente había viajado una semana antes a tener una reunión bilateral con Vladimir Putin en Moscú, con lo cual eso sumó un montón más de ruido hacia el interior del gobierno para que tomara esta posición. La posición definitiva del país hoy es condenar la guerra, es condenar cualquier tipo de crimen a civiles. La Argentina tiene una historia de defensa de los derechos humanos después de su dictadura de los años 70, con lo cual es muy firme ese debate, es algo que en nuestro país está muy anclado, entonces cualquier afrenta hacia los derechos humanos es algo que Argentina condena. Creo que si bien la postura oficial es condenar todo esto que estoy diciendo, al interior del gobierno hay una línea de gobierno que todavía está analizando el conflicto y que no está del todo convencido de que Vladimir Putin sea el malo de todo esto, sino que es un proyecto natural de poder que él tiene, que él se siente amenazado, como bien decía René antes, por la OTAN sobre todo, con el posicionamiento estratégico que ha hecho de su escudo antimisiles en todos los países cercanos, el cual Rusia había advertido de que si esto seguía sucediendo iba a tomar medidas más drásticas, cosa que está haciendo en este momento, ¿no? Porque veía atacado o amenazada su integridad territorial, sus intereses vitales. En cuanto a la cuestión económica, creo que también la Argentina se encuentra en un lugar muy particular, porque Argentina es naturalmente un competidor de Ucrania en términos de producción sobre todo de trigo y cereales en general. A su vez, la Argentina y Ucrania cooperan en el ámbito de lo agrícola, porque la Argentina vende un montón de tecnología agropecuaria a Ucrania, la siembra directa, un montón de temas vinculados a nuestra industria agropecuaria que es muy importante. Entonces, si bien es un mercado competidor, también era un mercado de oportunidad para llevar nuevas industrias, nuevos productos, etcétera. Pero la Argentina es un productor de trigo importante en el mundo, entonces, en cierta manera, ahí tenemos una oportunidad, incluso con el ganado también, porque la ganadería ucraniana también, esto lo va a saber mejor René que yo, pero abastecía al mercado de carne europeo de Europa Occidental, Ucrania, entonces eso también es algo interesante, es una oportunidad para países agropecuarios en este sentido, como la Argentina, Uruguay, Paraguay. Por otro lado, sí, el precio del petróleo es algo que impacta. En la Argentina hoy amanecimos con un 10% más de
el galón de petróleo subió a un 10%, o sea, vivimos en un país con inflación, tenemos una de las inflaciones más grandes del mundo, con lo cual el día que llegue el impacto de lo de Ucrania no sabemos qué va a pasar con nuestra inflación natural de un 4% mensual, o sea, no podemos juzgar que esto haya sido por culpa de la invasión de Ucrania, sino porque es un proceso que la Argentina viene viviendo hace 15 años que nos salimos de la inflación, y entonces obviamente esto va a tener un impacto, pero no por ahora porque estamos todavía atravesando el verano y en el invierno, cuando tengamos que abastecernos del gas que nos falte, ahí sí vamos a tener un problema más grave. Efectivamente, viene el invierno y claro, se necesita gas. Tienen ahí al proveedor Bolivia, pero no es suficiente. Pero sí, va a haber conflictos allí. Eh, y como bien dice Clara, este conflicto no es solo, estos impactos que estamos viviendo, amigas y amigos, no es únicamente por el caso del conflicto de Ucrania. Usted recuerda meses, semanas antes de que estaba el conflicto, obviamente, desde como muy bien acaban de decir nuestros expositores, desde años atrás, ¿sí? Euromaidán y toda esta cuestión. Desde antes atrás en Ucrania se estaban matándose, estaban asesinando gente, como muy bien dicen los medios que cada vez más están siendo silenciados ahora por la hegemonía mediática occidental. Se habla de 14.000 personas asesinadas, ¿sí? En los últimos 8 años, ¿no? Por únicamente hablar un idioma, ¿sí? Que no satisfacía, digamos, a los que estaban en el poder circunstancial. Entonces, nosotros no estuvimos viviendo esta crisis al nivel que estábamos viviendo. Lo que pasa es que diferentes crisis se fueron acumulando. Vino la pandemia, vino el tema de los containers, etcétera, etcétera. Y así se fue una tras otra la crisis agravándose y al nivel que hemos llegado ahora, ¿no? Que seguramente va a seguir su curso. René, ustedes están como parte de, como que sos parte de uno de los pueblos de España, ya están viviendo los impactos también de esta crisis. Te pediría, si pudieras contar a la audiencia cuáles son los principales impactos, a tu entender, que estarían sufriendo los pueblos de España en este momento y cuáles son las medidas que el gobierno ha tomado para mitigar ello y si acaso también te podría hacer algún análisis de la postura y de las decisiones que ha tomado frente a los impactos del gobierno español. Adelante, René. Sí, acá también la inflación es preexistente, no al nivel de Argentina, pero veníamos arrastrando varios años con incrementos importantes de precios y de reducción de la capacidad adquisitiva a través de los salarios, de las pensiones, y todo este escenario va a recrudecer muchísimo las condiciones de vida de mayorías muy importantes de la población. Hoy justo daba comienzo una huelga del sector del transporte, principalmente son autónomos y pequeña y mediana empresa, porque no solamente la población asalariada se va a ver afectada, sino también importantes sectores de la pequeña y de la mediana empresa, ¿no? Y creemos que esta situación va a hacer de acelerador, por así decirlo, de un proceso que también es preexistente y que es el cambio de modelo social que se está induciendo en los países del sur de Europa, porque la Unión Europea, al igual que comentaba la compañera, la Unión Europea para América Latina o Aviala, la Unión Europea tampoco es una realidad unívoca. Aquí existen también dinámicas norte-sur y desde 2008 especialmente, aunque es un proceso muy de largo fondo, se viene implantando un modelo neoliberal a través de la privatización de los servicios públicos, privatización del servicio de pensiones, etcétera, etcétera, la entrada del capital especulativo en el mercado de la vivienda y bueno, este proceso que se impulsa desde lo que es el momento en el que el Estado español entra en la Unión Europea, pues actualmente vemos que se va a acelerar. Creemos que la guerra, por desgracia, va a ser un acelerador de las tendencias previas y en ese sentido la preocupación que tenemos es importante, ¿no? Medidas del gobierno de
de momento ninguna. Este gobierno que tenemos actualmente de coalición, un gobierno del sector de izquierdas del régimen, ha anunciado en campaña importantes medidas relativas a derogar las reformas laborales de anteriores legislativos. También anunció que se iban a implantar medidas para frenar el poder de los fondos buitres sobre el mercado de la vivienda, que se iban a garantizar el sistema público de pensiones, el sistema público sanitario, y hemos ido viendo cómo todas y cada una de estas promesas han ido quedando en saco vacío, con lo cual actualmente, la semana pasada, anunciaron el destino de una importante cantidad de euros para la guerra, para financiar a Ucrania, y creemos que el impacto sobre las condiciones de vida de la población se está empezando a sufrir ya, pero en las próximas semanas, bueno, el ascenso del precio simplemente del combustible es que es impresionante. Del gas también, de la electricidad y de todos los alimentos en los supermercados. Y bueno, va a haber un malestar creciente entre la población y a pesar, perdón que estoy un poco resfriado, a pesar de toda la brutal campaña mediática que hay, las dos únicas encuestas a las que hemos tenido acceso sí que han indicado que hay un importante porcentaje de la población española que rechaza el que se hayan enviado armas a Ucrania, en torno al 40%, y creemos que este sentimiento antibelicista y a favor de la no intervención del Estado español en este conflicto va a ir en aumento, ¿no? Quería recordar que aquí en junio, por cierto, se va a celebrar una importante cumbre de la OTAN, en la que pretenden precisamente reestructurar el papel de los países de la Unión Europea en esta planificación belicista del imperialismo, y se está comenzando a desarrollar un importante movimiento social de rechazo, y les invito a que sigan las noticias que desde acá se vayan publicando, y se generarán también foros de debate, de discusión, y si tenemos la ocasión, pues nos gustaría mucho poder invitarles. Muchas gracias, René, desde Madrid, comentándonos sobre qué son los impactos y de este conflicto en Ucrania específicamente para los pueblos de Europa, y cuáles son las medidas. Y él indica que todavía el gobierno español no ha tomado ninguna determinación. Y claro, en Centroamérica y como decía también en Aviala, en América Latina, tampoco se ven, digamos, acciones así determinantes por parte de los gobernantes. El único caso, como digo, y no es que esté hablando a favor o en contra de un gobierno, pero el único caso que he visto es que esta mañana, por ejemplo, en San Salvador, ¿sí? La gente está haciendo cola para abordar buses de servicio público, que obviamente el servicio público está privatizado, ¿no? Pero que el gobierno intervino y son militares los que están conduciendo los autobuses, y los cobradores son, digamos, los que están, los militares como cobradores, etcétera, porque en una de sus medidas el gobierno actual de El Salvador estableció que daba subvención al 0.26, creo yo, de dólar por galón de combustible, pero estableció, eso sí, que no deberían por qué aumentar el precio de pasaje, pero al parecer habían algunas empresas que aumentaron y entonces intervino a esas empresas y otros salieron a protestar, y entonces el gobierno pidió a las fuerzas, en este caso al ejército, para que se conviertan en motoristas en El Salvador. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en El Salvador. Ha tomado otras determinaciones más el gobierno de Bukele, ¿no? Pero esto es lo que está ocurriendo en El Salvador. Pero en otras partes, como digo, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, o en el caso, no sé, de países de esta región que estamos un poco más relacionados, los precios están tirándose a la atmósfera, ¿sí? Porque el combustible subió. Yo estoy haciendo una construcción digamos, a la entrada, y lo que la semana pasada compré en 80, ahora me venden en 100, por decirte, por ejemplo, el metro de cuadrado de arena azul, ¿sí?
Y uno dice, pero si están sacando del río, lo que pasa es que el combustible subió, ¿no? Y como es libre mercado, el precio se tira hacia la atmósfera y no hay quien controle. Pero en fin, Clara, a raíz de tu intervención, y nuestra audiencia también se pregunta, en este momento existen alrededor de 15 o no sé si cerca de 20 conflictos a nivel mundial, ¿sí? De guerras, ¿no? Birmania, podemos hablar de África, ¿no? Bastantes, ¿no? Palestina, pero nuestros gobernantes siempre han guardado silencio en la región, con los matices de diferencias que tú decías, ¿no? Pero han guardado silencio o han sido indiferentes, ¿no? ¿A qué se debe esta actitud, ¿no? De el activismo, digamos, político para posicionarse, ¿no? O exigir al resto para que se posicione en un conflicto que muy bien decías, ¿no? Que no directamente nos afecta en la crisis que estamos viviendo en este momento, pero además está a kilómetros de distancia. ¿Cómo analizas? ¿Eso no es una hipocresía o doble moral? Adelante, Isabel. Bueno, Birmania es uno de mis temas preferidos, lo vengo siguiendo asiduamente desde que comenzó el golpe de Estado. Aparte, soy especialista en Asia, dentro de mi área de especialización, todos los pueblos asiáticos son de mi especialidad. Soy profesora en el Instituto Confucio de Filosofía e Historia de China, así que es como que Asia es mi área de expertise. Y sí, en general, a ver, los políticos son emergentes de nuestras sociedades. Nuestras sociedades cada vez están menos formadas en la geografía de este mundo en el que habitamos. Explicarle a un político lo que pasa en Birmania es, de hecho, ni siquiera lo llaman Birmania, lo llaman Myanmar. Yo uso el término Birmania porque es el más democrático de todos, pese a que su nombre oficial es Myanmar. Explicarle siquiera a un político en dónde está Birmania en el mapa ya es un problema. Es uno de los países más pobres del mundo, pero a su vez es el segundo productor de opio del mundo, o sea, que uno de los pocos países que apoyó a Putin eh, en esta invasión que ha hecho a Ucrania. Bueno, Birmania, el pueblo birmano, en realidad no el pueblo, sino el gobierno birmano lo apoyó a Putin porque Putin apoyó el golpe de Estado. Y es interesante porque dentro de Asia Meridional, que es la región en donde se encuentra Birmania, es el país más alejado del Asia Meridional, del centro de Asia. El otro país productor de opio más importante del mundo también se encuentra en la misma región y es Afganistán, con el cual el gobierno de Putin también hoy tiene buenas relaciones con el gobierno talibán. Entonces, todo lo que es el consumo de opiáceos, tanto para la industria farmacéutica como para el narcotráfico, está dentro de Asia Meridional, Afganistán y Birmania, dos amigos de Vladimir Putin en este momento. Eso es un dato que no es menor, porque los medicamentos, la morfina, se hace en base a estos opiáceos. Entonces, ojo, que todo el mundo hoy está interrelacionado. O sea, los conflictos abiertos que están desde Palestina, Yemen, podemos hablar del conflicto en Yemen, es un conflicto estratégico súper importante porque tiene que ver con el paso de Bab el-Mandeb, que une Europa con el Extremo Oriente. O sea, Adén, una de las ciudades más importantes de Yemen, que todavía hoy sigue protegida en cierta manera por la comunidad internacional, porque justamente es parte de este paso estratégico del transporte internacional marítimo para el consumo de bienes y servicios, desde petróleo hasta harinas, aceites, lo que uno quiera. Nadie habla de lo que pasa en Yemen y hace 6 años que están bombardeando Yemen. Y nadie entendió lo que un poco René dijo al principio, de cómo hizo en su momento, en el 2014, Putin para frenar el conflicto en Siria. Porque Siria hoy sería Yemen si no fuera por Vladimir Putin. O sea, seguiría siendo bombardeada y atacada como lo es hoy Yemen. Y en ese momento Vladimir Putin puso un stop a la intervención americana
y en cierta manera también al Estado Islámico, al avance del Estado Islámico, posicionándose en el puerto de Tartus en Latakia, diciendo hasta acá se llega con la intervención. Entonces, desde ese momento, Vladimir Putin comenzó su estrategia que hoy está llevando a cabo y que no sabemos en dónde termina, pero creo que Ucrania no es el último punto de su estrategia, eso es clarísimo. Muchas gracias, Clara, por tu respuesta y tu comentario al respecto. René, Borrell, así se dice Borrell, Borrell, el de la Unión Europea, la autoridad, ¿sí? Dijo, ustedes europeos aguanten un poco el frío, ¿sí? Eso sonó, o sea, eso se podría escuchar, como te digo, en gobiernos, en sociedades donde, que siempre nos han catalogado como, según ellos, como primitivos, ¿sí? Pero ¿cómo analizas eso y como ciudadano o como parte, digamos, de un pueblo que comparte ese espacio geográfico? Esta guerra está desvistiendo el nivel intelectual y moral de la sociedad moderna europea, por lo menos de la élite que dirigía y soñaba con este paneuropeísmo. Bueno, por desgracia la degradación política, institucional, a través de la corrupción, la manipulación mediática, etcétera, en el Estado español viene de muy atrás. Estas declaraciones han sido tomadas con mucha indignación por parte de la población. Creo que es expresión de algo que comentaba antes y quizá ahora pueda profundizar un poquito más, y es el papel que juega el Estado español dentro de la Unión Europea. El Estado español y en general los países del sur de Europa, para la Unión Europea somos una especie de semiprotectorado, ¿no? La Unión Europea pivota en torno al eje alemán y francés. Las consecuencias para el Estado español de la entrada en la Unión Europea fueron nefastas. Se ha destruido buena parte del sector industrial. Dependemos prácticamente de una manera exclusiva del sector del turismo, de la vivienda. El nivel de endeudamiento ha ido creciendo durante décadas y ese es el papel que nos corresponde dentro de esta estructura. Comento esto porque a veces escucho en debates, en foros, ¿no?, en América Latina, que cuando se habla de la necesidad de la integración latinoamericana, y en ocasiones hay sectores que plantean como ejemplo a la Unión Europea. La Unión Europea no es un proyecto de integración entre países iguales, libres y soberanos. La Unión Europea es un proyecto que pivota en torno a los intereses principalmente de las grandes potencias capitalistas, Alemania fundamentalmente y Francia, que también trata de mantener cierto grado de autonomía, y el papel que se nos corresponde a los países del sur es el de la dependencia absoluta, ¿no?, en este entramado. Y estas declaraciones son tremendas y son la expresión del tipo de política que pretende que asumamos como normal en las sociedades del sur de Europa. Es decir, las consecuencias económicas, lo que se nos está diciendo es las consecuencias económicas del apoyo de los estados del sur de Europa hacia la guerra en Ucrania y hacia la estrategia de la OTAN van a conllevar un sufrimiento muy grande sobre vuestras poblaciones, sobre nuestras poblaciones. Y esa es la recomendación que nos dan. Si sube el gas, pues nos tendremos que tapar con mantas en invierno. Si sube la gasolina, pues tendremos que ver cómo hacemos para ir a los centros de trabajo y bueno, es una situación muy preocupante y la verdad es que semana tras semana el escenario es muy volátil y muy cambiante y los movimientos populares creemos que tenemos que estar
muy alertas porque los riesgos y las amenazas son grandes, pero también en momentos así las oportunidades para los procesos de cambio pues se abren, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra tarea, reflexionar y actuar. Muchas gracias, René. Estamos conversando, amigas y amigos, cuando son las 9:45 de la mañana aquí en Centroamérica, sobre Ucrania y sus impactos para los pueblos. Conversan con nosotros y con usted, Isabel Clara Eugenia Sánchez desde Argentina y René Otaduy de Estado español, él es castellano, abordando justamente eso. ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué medidas han tomado los gobiernos? ¿Tomaron o no tomaron? Y si no tomaron las medidas, entonces, ¿por qué se involucraron en una guerra que va a tener el costo económico para los pueblos? ¿A qué intereses entonces responden? Esas son las inquietudes que nos motivan para conversar con usted. Isabel, uno de nuestros seguidores en una de los canales nos dice, concretamente, pregunta, ¿cuáles serían, porque retomando lo que usted seguramente decía, que no necesariamente todo lo que estamos viviendo es conflicto, consecuencia del conflicto en Ucrania, pero él pregunta cuáles serían los impactos que directamente este conflicto de Ucrania estaría generando en los pueblos en Abya Yala. Tal vez podríamos abordar ahí de qué dependemos, ¿no? De qué productos, etcétera, en el sentido que tú decías, ¿no? Que también allá nos consumen nuestros productos, etcétera. Adelante, por favor, Clara. A ver, va a haber una contracción de la economía, porque lo decía recién René de una manera espectacular, o sea, los españoles van a contraer su economía porque les van a dar plata a los ucranianos en armas, entonces van a pasar frío ellos por dos motivos. Primero porque van a dar plata y después porque el costo del gas va a aumentar porque no se lo van a poder comprar más a Rusia porque decidieron no comprárselo para sancionarlo económicamente, entonces tienen que buscar otra fuente para poder obtener este gas que es más cara. Entonces, por la doble vía van a contraer su economía. O sea, el español promedio va a dejar de consumir el gas y va a dejar de consumir el petróleo y va a tener menos plata del bolsillo porque el gobierno se la va a sacar para dársela a los ucranianos, ¿no? Eso se ve claramente. ¿Qué pasa con los países de Latinoamérica que no tenemos plata para darle a nadie? Sinceramente, estamos más para que nos den a nosotros que para que dar nosotros, lamentablemente, porque vivimos siempre estrangulados por un montón de políticas que a veces ni siquiera nosotros tenemos la opción de decidir. ¿Qué va a pasar? Algunos países de Latinoamérica, como el caso de los países con una producción agrícola y agropecuaria importante, pueden llegar a verse beneficiados, como decía antes, por ser ahora nuevos mercados para el abastecimiento de este tipo de bienes, ya que Ucrania va a dejar de abastecer estos bienes y Rusia, que abastece de algunos, tampoco va a ser mercado porque va a estar sancionado. O sea, por ejemplo, podemos decir de alguna manera que las vacas de la región se van a vender mejor en Europa de lo que se vendían hace 6 meses atrás. Eso es un beneficio. Ahora, es un beneficio de corto plazo, no es no, esto no va a cambiar nuestras políticas económicas, no. De hecho, yo diría que en cierta manera es como medio una desgracia al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que nos hace es reprimarizarnos aún más, ¿no? Porque como vamos a ser de vuelta el granero del mundo en cierta manera, bueno, sigamos siendo el granero del mundo y no nos industrialicemos nunca más y listo, y o sea, lo que va a entrar de divisas por la venta de bienes primarios se va a ir por la compra de bienes secundarios, lo que le pasa siempre a la región latinoamericana, ¿no? Este desbalance en la balanza comercial en contra nuestra. Después el precio del petróleo va a subir, con lo cual el precio del gas también, con lo cual los países que no se pueden autoabastecer, que son la mayoría, van a estar golpeados por esto, ¿no? O sea, va a haber, es una contracción mundial de la economía, lo que en el área de bienes y servicios. En el sector defensa
que solo un grupo pequeño de países, que muchos pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN, sí se van a ver beneficiados, porque todo el flujo de la economía, tanto de la Unión Europea, de la OTAN, va a ir para el sector defensa. Entonces, todo lo que tenga que ver con la industria armamentística, con el research, con la investigación, con el desarrollo de nuevas tecnologías para la guerra, eso se va a ver beneficiado. Ese sector sí va a crecer y muchos estiman que generalmente cuando crece aceleradamente este sector hay un derrame importante en las economías. Pero siempre estamos hablando de una decena de países, 15, 20 países se van a ver beneficiados. El resto va a estar supeditado a lo que le derrame generosamente, vamos a decir de manera sarcástica, o sea, lo que hace es aumentar la brecha. Esto. El que es pobre va a ser más pobre y el que es rico va a ser más rico. O sea, una cuestión de concentración. ¿Qué es lo que siempre pasa? ¿No? O sea, es la tendencia natural que pasa en este tipo de cosas. Lo que quiere hacer Putin, en cierta manera, es un poco de una manera liberal también, porque esa es la verdad, cuestionar este orden. Muy bien, muchas gracias Isabel Clara, conversando sobre impactos sí, Ucrania y sus impactos en los pueblos. Nos comentan aquí en Radio Victoria, aquí en Guatemala el quintal de maíz está a 225. Claro, porque estuvo en 160 por ahí quetzales, ¿no? Ya pueden darse cuenta cuánto subió. Y amigas y amigos, el maíz va a subir más porque casi la totalidad del maíz que consumimos es producido con urea, con fosfato, y estos productos están hechos a base de amoníaco, y el amoníaco sale directamente, bueno, es uno de los ingredientes, lo que se extrae del gas, ¿sí? Y Rusia es uno de los principales proveedores. Si le dicen que no puede entrar el gas ruso a este lado, obviamente, ya te imaginarás, ¿sí? Claro, países como los del sur, por mencionar un caso, por ejemplo, Bolivia, por mencionar un país casi con la misma historia de Guatemala, que se ha animado a hacer petroquímica, ¿no? Recuperando su gas natural, eso sí no van a tener mucho, no van a sentir mucho, pero nosotros, aquí en Centroamérica, si el maíz está, si el quintal de urea está en este momento a 300, 400 quetzales, eso se va a duplicar, ¿sí? Entonces, ahí van a ver impactos en el sentido que decía Isabel Clara, de la desigualdad, la brecha va a crecer más. René, yo sé que yo les pedí a ustedes una hora, ¿no? Voy a pedirte que por favor también nos ayudes con la siguiente pregunta. Es inevitable, ya que te tenemos allí, tú te presentaste desde tu situación o desde tu postura situada política, pero también desde dónde estás. ¿Cómo se explica que la izquierda, en este caso parte de la izquierda europea, por ejemplo, no sé si desde aquí decimos que Podemos es de izquierda, ¿no?, tome la postura que ha tomado, ¿no? Con preocupación vemos en los medios compañeros del zapatismo de México, ¿no?, condenando la invasión, exigiendo Rusia que salir de Ucrania. Hay desinformación, hay intencionalidad. ¿Qué ocurre en las izquierdas o en las izquierdas, digamos, de Iberoamérica según tu análisis, René? Buena pregunta. Bueno, habría que caracterizar el fenómeno de Podemos, tal vez previamente, ¿no?, para poder responder a esta pregunta, ¿no? Bueno, actualmente el gobierno, hay que decir, aquí tiene el apoyo de Unidos Podemos, que es una coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Izquierda Unida, bueno, su principal impulsor es el Partido Comunista. El Partido Comunista, lo que son las bases, y por ejemplo aquí en Madrid también, sí que están en posiciones claramente de rechazo a la participación del Estado español en esta guerra, del envío de armamento, etcétera, ¿no?
pero Podemos es un fenómeno muy reciente y bueno, viene a surgir en un momento de un incremento muy importante de la lucha social y política. En el Estado español, desde 2008, la crisis de 2008 impactó muy fuerte en las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Se comenzaron a desarrollar movimientos en rechazo al pago de la deuda, ya que ese fue el mecanismo a través del cual se comenzaron a acelerar privatizaciones de los principales servicios públicos. Y en estas movilizaciones la conciencia política fue en aumento, ¿no? Quizá las más conocidas allá pues sean las del 15M, pero hubo muchísimas movilizaciones y movimientos más que pusieron en tela de juicio todo el entramado político surgido de lo que aquí se denomina la transición, que no es otra cosa que un régimen político que surge del franquismo sin que haya mediado un proceso de depuración política ni un proceso de democratización. Y es un proceso en el que las principales estructuras de la dictadura se mantienen y se actualizan y se dan el maquillaje de democráticas. Y en todo ese proceso de lucha, se llegó a impugnar claramente todo el modelo político y también todo el modelo económico. Hubo una represión muy fuerte, se instaló la ley Mordaza y en ese momento, con apoyo clarísimo de sectores de los medios de comunicación, surge un fenómeno como Podemos, que tenía en sus orígenes pues, la pretensión de reconducir el malestar social de la calle a la institución. Mucha gente lo vio con esperanzas. Sus discursos hablaban en el lenguaje de la gente y planteaban cuestiones que se venían reivindicando en las calles desde hacía mucho tiempo y bueno, el asunto es que han pasado a integrarse rápidamente dentro de la estructura de la clase política del país, como era previsible. Y bueno, lo que es la desconfianza de la gente pues va en aumento. Los movimientos populares no fueron destruidos, sino que se están reconstruyendo. Y creemos que la posición de determinados partidos políticos de la izquierda, en relación ya más concreto a tu pregunta, pues responde a eso, ¿no? A que son partidos que no proceden, en este caso en el de Podemos, de la base en un proceso de transformación a través de las instituciones, de reclamaciones populares, sino que es un proceso claramente mediatizado y con unos objetivos muy concretos en una coyuntura de mucha complejidad para la estabilidad del régimen político acá en el Estado español. Muchas gracias, René. Amigas y amigos, son las 9:58 de la mañana aquí en Centroamérica. Este programa que lo hemos titulado para hoy, Ucrania y sus impactos, lo hemos transmitido desde Pueblos en Red para Codeca Guatemala, Radio Victoria. Hemos estado también transmitiendo en Ecuador, en Roxinaco y en Quito. Hemos estado transmitiendo en el medio en Colombia. Saludamos a los pueblos de Colombia eh, por las fiestas, digamos así, democráticas, ¿no? De ayer, de que eligieron a sus representantes para el Congreso y para los presidenciales. En Alcarajo, así se llama la página, y muchas gracias a estos sitios también por transmitir estos conversatorios. Voy a dejar el micrófono a Isabel y luego a René para que expresen si acaso tienen alguna idea central que requieren que sea transmitido o trasladado, o palabras conclusivas de René a Isabel y luego a René. Adelante, Isabel. No, primero agradecer la posibilidad de traer nuestras opiniones acá y poder conversar justamente lo que desde nuestra mirada creemos que pasa en el mundo, sobre todo en relación a Ucrania y cómo eso nos impacta a nosotros. Que en este mundo interconectado en el que vivimos, donde estamos supuestamente hiperinformados y creemos que sabemos todo,
aprender a dudar un poquito, ¿no? Porque, o buscar distintas fuentes para seguir informándonos, porque no todo lo que vemos a priori es en realidad lo que pasa, aunque nosotros creamos que estamos hiperconectados siempre, ¿no? O sea, porque estamos cayendo también en un poco esto, ¿no? En esta falacia de como que todo está cerca porque está en el teléfono y en realidad es más complejo. Muchas gracias, Isabel Clara. Adelante, por favor, René. Agradeceros también esta oportunidad en un contexto como el que estamos viviendo de censura mediática, el reforzar los proyectos comunicativos populares es una tarea principal y primordial para, como dice la compañera, poder hacernos una opinión propia. La coyuntura es compleja, la guerra la sufren las clases trabajadoras, el impacto que va a tener sobre las condiciones de vida de nuestros pueblos nos tememos que va a ser negativo, pero también esperemos que si abordamos las tareas que tenemos como movimientos populares con energía y con inteligencia y con determinación, pues que esta coyuntura también sirva de impacto positivo para el avance de los proyectos que están al servicio de los intereses de las mayorías sociales. Y un saludo comunero e internacionalista desde Madrid. Muchas gracias a René Otaduy y a Isabel Clara Eugenia Sánchez, quienes nos han acompañado en esta hora que hemos titulado Ucrania y sus impactos. Amigas y amigos, pasado mañana a las 9 de la mañana estaremos en la hora constituyente conversando con constituyentes o convencionales de Chile, abordando el tema de la plurinacionalidad. Ustedes saben que está allá el asunto candente. Y el jueves continuamos con este tema de Ucrania, porque hay mucha gente que sigue preguntando, pero si nosotros no consumimos el petróleo de Rusia, ¿por qué el petróleo sube? Pues de eso hablaremos el día jueves a la misma hora. Hasta entonces, soy Ollantay Itzamna desde Guatemala. Chau, chau.